Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una formación más del proyecto Contact Lens Lovers, subvencionado por Conóptica, en el que lo que pretendemos es invitar a una serie de personas, de profesionales muy influyentes para que puedan aportar luz a diferentes temas. En este caso, vamos a tener un ciclo de conferencias sobre la gestión de miopía y hoy comenzamos con David Piñero. Hola, David. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer una presentación. Como comentaba antes, pues tiene un currículum muy, bueno, excelente, la verdad, excelente, pero que merece la pena recordar, sin duda. David es doctor por la Universidad de Alicante, donde es profesor e investigador del Departamento de Óptica. Ejerce su actividad clínica en el Departamento de Oftalmología del Hospital Vitas, Medimar Internacional de Alicante. Por tanto, también nos va a aportar esa relación con el oftalmólogo, que creemos que es súper importante, más hablando del tema de ortoqueratología. Es amante, realmente amante de la divulgación científica, con más de 300 artículos científicos publicados. Y además está posicionado pues, como experto mundial en numerosas categorías sanitarias. En 2014 fue posicionado como top mundial, como quinto autor científico en publicaciones sobre queratocono, que es un tema que bueno, pues domina a la perfección. Y recientemente ha sido posicionado como segundo top mundial en topografía corneal, astigmatismo y estudios de aberraciones ópticas. Por tanto, estamos ante un ponente excepcional en el que ha recibido numerosos premios y reconocimientos, destacando, y seguro que te hace mucha ilusión, el de optometrista de honor del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, sin duda. Y sobre todo, destacar que en el momento que contactamos contigo, pues desde el segundo cero, desde el instante cero, pues nos dijiste que sí, y lo que me gustó, nos encantó muchísimo el hecho de eso, ¿no? De lo amante que eres de la divulgación, de compartir tus conocimientos con la comunidad. Y esto hoy en día, el valor de compartirnos con la comunidad, creo que es uno de los valores más interesantes de la sociedad y que podemos también, bueno, pues tenemos el honor de hoy de poder ver tu presentación y de compartir y que puedas compartir tus conocimientos sobre el tema de ortoqueratología. Y nada más, cuando quieras, siéntete a gusto, siéntete cómodo, siéntete en casa y estamos súper contentos de que puedas estar con nosotros. Bueno, pues empiezo compartiendo pantalla ya, ¿vale? Voy a pasarte el rol de presentador para que puedas gestionarlo. Perfecto. Lo primero, agradeceros la invitación a vosotros. Es un placer el poder estar aquí y efectivamente lo que más me gusta es divulgar, porque yo creo que el beneficio es para todos. Si todos hacemos las cosas bien conjuntamente, yo creo que eso nos beneficia a todos y es lo mejor que podemos hacer. Vale, pues vamos a empezar con esta charla. Como comento, muy agradecido a Conóptica por contar conmigo, en el que vamos a hablar de la eficacia y seguridad de la ortoqueratología en la gestión de miopía. Esta charla, además de proporcionaros información, alguna de ellas la conoceréis, otros no, principalmente mi objetivo es que intentéis desmitificar o eliminar algunos, vamos a decir, falsos mitos y que sobre todo entendáis la responsabilidad que supone hacer ortoqueratología y que por lo tanto intentéis hacer una mejor, si es posible, gestión de este tipo de tratamiento. Recordando qué es la ortocar rápidamente, yo os voy a desmitificar algunos conceptos que se suelen decir. Lo primero, no es una técnica para doblar la córnea ni para adaptar lentes de una talla menos, como he oído en algún congreso, ¿vale? Especialmente en el ámbito oftalmológico, eso no es así. No es una técnica que suponga mucho mayor riesgos que otros usos de lentes de contacto. También es cierto que no es una técnica válida para cualquier paciente, hay que hacer una buena selección. No se trata de una técnica de uso prolongado, aunque se usen las lentes por la noche, porque la lente se retira por las mañanas y el paciente durante el día tiene el ojo que entra en contacto y que se oxigena con el ambiente natural. Y desde luego no es una técnica
que debe hacerse de forma masiva, sin ningún control. Por eso es importante los ciclos como esto, para formarnos e intentar hacer las cosas de manera correcta. Ya sabéis que con esta técnica lo que se consigue es un cambio inmediato significativo tras una noche de deporte de la geometría de la córnea y consecuentemente eso va a tener un impacto refractivo que va a llegar finalmente a corregir la miopía a nivel completo entre los 10 y los 30 días. Ya sabéis que los cambios son temporales, aunque eso lo vamos a discutir ahora, ¿vale? Y ya sabéis que hay diversas teorías sobre el mecanismo de la ortoCAP, pero la principal teoría es esa fuerza hidráulica que va a generar que se produzca una redistribución epitelial y sobre todo incluso del fluido intercelular, ¿vale? Generando que exista un engrosamiento del epitelio en la parte medio periférica y un adelgazamiento en la porción central. Pero es importante que tengáis en cuenta que en este caso el efecto de la ortoCAP es un efecto hidráulico, es decir, no puede haber presión mecánica directa sobre el epitelio, porque eso será fuente de tinciones y de complicaciones a la larga. Ahí está, digamos, el toque o la complejidad de la técnica o lo que tenemos que intentar conseguir es controlar y estar seguros de que estamos realizando un efecto sin producir daño mecánico sobre la estructura corneal. Y a nosotros en concreto, para el control de miopía, ¿qué es lo que nos interesa? No en sí solamente la corrección del defecto refractivo, que también nos interesa, sino también ese moldeo tan curioso que se produce en la córnea con ese aplanamiento central, como veis ahí, con ese anillo de engrosamiento medio periférico y con ese aplanamiento posterior. Es decir, me permite incrementar la potencia refractiva de la córnea en la porción medio periférica y periférica. De manera que me permitiría corregir un desenfoque hipermetrópico que pudiera existir en la parte periférica del ojo, que parece ser que eso es lo que sucede en el ojo miope en fase de progresión. Ya sabéis que para eso se usan unas lentes de contacto de diseño especial, que son las lentes de geometría inversa, aunque también hay de doble geometría inversa, pero básicamente una cosa que quiero que tengáis muy en cuenta es que estas lentes no solo van a funcionar por producir una presión, vamos a decir, positiva a la parte central de la córnea, sino que también va a ser muy importante, y de ahí que se consiga un mayor efecto de corrección de dioptrías en los últimos años, la presión medio periférica positiva que se va a generar, ¿vale? Por lo tanto, ambos efectos son importantes para conseguir la corrección que nosotros queremos conseguir. Hay mucha evidencia científica de la que vamos a hablar ahora, de cómo se redistribuye el epitelio, de cómo hay un engrosamiento en la media periferia. Vais a ver que no hay cambios de curvatura en cara posterior. Ese efecto es producido por la presión del fluido lagrimal, ¿vale? Y además vais a ver que el cambio en el espesor de membrana de Bowman es mínimo. Pero bueno, eso lo comentaremos a posteriori. Ahora, ¿qué nos interesa comentar? Nos interesa hablar de la ortoCAP y el control de miopía, la evidencia científica que existe. Bien, si nosotros metemos ahora mismo en el famoso buscador PubMed, intentamos colocar solamente, sin buscar ortho-K o similitudes, solamente la palabra orthokeratology, fijaros que nos salen un total de, fijaros el incremento de artículos que ha habido específicamente en los 3 últimos años. Fijaros que es un incremento prácticamente exponencial que nos pone de manifiesto el interés en la investigación en esta técnica, especialmente en los últimos años. Y lo que quería decir antes, si nos ponemos a contar de todos esos estudios sus características y nos ponemos a contar cuáles son ensayos clínicos, vais a ver que hay un total de 33 ensayos clínicos en esa búsqueda. Posiblemente hay más, porque podríamos refinar por términos. Y ya hay resultados, en algunos casos, hasta 12 años de seguimiento. Por lo tanto, es una cosa que yo siempre insisto, el poder criticar la ortokeratología, porque es una técnica que no me gusta o que me parece fea o que no me encanta, lo que tú quieras, pero no la podemos criticar por una ausencia de evidencia científica, ¿vale? Eso es algo que perfectamente sabe la comunidad optométrica, perfectamente lo sabe la comunidad oftalmológica y más ahora. Por lo tanto, ese no debe ser un miedo porque evidencia científica existe.
y exactamente qué es lo que produce o por qué genera la ortoqueratología un control de la miopía, por qué ralentiza la progresión de la miopía. Porque tiene una intervención o genera una intervención de manera óptica, ¿vale? Lo que va a controlar es el desenfoque periférico, que todos sabéis que es un estímulo, o que va a ser un estímulo para que se produzca un elongamiento axial del ojo de manera progresiva. Ese desenfoque que existe en la media periferia de ese ojo, que ya de por sí poco a poco va siendo más abombado y más elongado, va a generar que se produzca una serie de mecanismos bioquímicos y biológicos que no me voy a meter, que va a generar que intente ablandar ese tejido, ese globo ocular, para que se produzca un elongamiento en la periferia para compensar ese desenfoque hipermetrópico. Lo que pasa es que la parte central también se va a elongar, por lo tanto nos volveríamos más miopes, y esto empieza a ser un círculo vicioso de crecimiento de la longitud axial. Existen otras teorías, como son las teorías del retraso acomodativo, del lag acomodativo, pero yo creo que el efecto que tiene la ortoqueratología sobre el lag acomodativo, lo cual está más que demostrado, yo creo que es más una consecuencia en sí que un efecto. De todos modos, siguen habiendo investigaciones al respecto, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es eso, que nuestra intervención va a ser puramente óptica. De hecho, si nosotros vamos al report que generó el Myopia Institute recientemente, en el que sacó cuál es el ciclo genérico de la progresión de la miopía, es decir, cuántos, vamos a decir, mecanismos están involucrados en que se produzca un elongamiento axial. Como podéis ver, hay una grandísima cantidad de mecanismos, tanto a nivel retiniano, coroideo, de esclerales, y entre ellos, como podéis ver, hay uno que es el desenfoque hipermetrópico, las señales visuales. Nosotros exclusivamente intervendríamos en esa parte del proceso. Por lo tanto, decir que con ortoqueratología paramos la miopía, eso acordaros que es falso, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es ralentizar la miopía, porque existen otros procesos sobre los que no vamos a intervenir y no sabemos si van a hacer que progrese o no la miopía. Nosotros solo vamos a actuar sobre ese mecanismo específico. Fijaros, para mí este es uno de los metaanálisis más importantes, en el que es un metaanálisis en red, en el que se comparaban 16 intervenciones para el control de miopía publicado en la revista Ophthalmology. En este caso se pudo demostrar, como podéis ver ahí, que el mecanismo, podríamos decir, que producía un mayor efecto de ralentización del control de la miopía era la atropina, distintas dosis, a pesar de que en dosis altas había un efecto rebote muy significativo, seguido muy de cerca, especialmente de la ortoqueratología, que incluso en algunos estudios muestra tendencias a control de la miopía similares a las que puede tener la atropina baja, a bajas dosis. Y luego tenemos también las lentes de desenfoque blandas, de desenfoque periférico, que no se me olvide comentarlo. Si os fijáis, aquí tenemos un poco el efecto que en este metaanálisis se pudo comprobar o promediar para la ortoqueratología. Veis que hablamos de un efecto de control de longitud axial que de media está en torno a 0,15 milímetros al año, que eso equivale a entre 0,25 y 0,50 dioptrías al año, de media, porque existe un rango en el que, fijaros que nosotros hemos hablado de control fuerte a partir de 0,18 milímetros por año, en ortoca estamos hablando de promedio 0,15, estamos muy próximo a ese efecto fuerte de control de miopía, y también depende mucho de la población analizada. Bien, fijaros que este es un metaanálisis que ha sido publicado muy recientemente, este mismo año 2020, sobre el papel de la ortoqueratología en el control de la miopía. Fijaros que para este caso, además de hacer un metaanálisis detallado para ver exactamente las tendencias que se observan en la literatura, también se evaluó la calidad de los estudios, lo que se denomina una revisión sistemática. Se hizo con el Newcastle Ottawa Scale, que es una escala específica que valora 3 categorías, no me voy a meter en eso. Fijaros que en total
de todos los estudios analizados, ellos se basaron en los ensayos clínicos. En total encontraron 13, que podéis visualizar aquí. Son 13 estudios que incluyen estudios, la mayoría de ellos de China, pero fijaros que también hay algún estudio, 2 estudios españoles, un estudio coreano y 2 o 3 estudios japoneses, si no me equivoco. La mayoría de todos estos estudios, excepto el coreano, utilizan como biómetro el IOL Master, es decir, el sistema de interferometría para medir la longitud axial. Y si os fijáis, la cantidad de miopía tratada, excepto en el estudio, que vaya el nombre, del doctor Kakita, ¿vale?, que ya llega a 10 dioptrías de miopía en cuanto a la técnica de control, fijaros que la mayoría está entre 0, 0,50 y 5 dioptrías de miopía. A pesar de, como veis, hay algún estudio que llega a 6, a 10, incluso a 7 de miopía. Bien, fijaros, aquí tenéis, estas son las gráficas que nos da el metaanálisis, que nos permite saber cuál es el control que existe sobre la longitud axial al año, que es la gráfica de arriba, y a los 2 años, que sería la gráfica de abajo. Como veis, prácticamente todos los estudios, excepto uno, veis que muestran una tendencia al control, a la reducción de a una menor, vamos a decir, incremento de la longitud axial con el uso de la ortoqueratología. De hecho, comparado siempre estamos comparando con el grupo control. Si os fijáis, aquí la gráfica o la línea punteada nos está mostrando aproximadamente el valor medio de todos los estudios. Fijaros que hay algunos estudios que muestran niveles de control bastante elevados, pero lo que es cierto es que la tendencia es clara y estamos hablando de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Y a 2 años, si os fijáis, la tendencia todavía es muchísimo más clara. Si utilizamos ese valor medio que habíamos obtenido para el año, podéis ver que a los 2 años se va un poquito más hacia la izquierda, es decir, existe un mayor efecto de control de miopía todavía más claro, ¿vale?, en este estudio. Ellos concluyen, evidentemente, de que existe evidencia que avala mediante ensayos clínicos controlados y aleatorizados, de que el uso del lente de contacto orto-K produce un control del crecimiento de la longitud axial comparado con grupo control, que en este metaanálisis han cogido solo aquellos que son GAFA, el uso de GAFA. Bien, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta sobre la relevancia, vamos a decir, del efecto de la orto-K, y es algo que yo creo que se olvida bastante a la hora de realizar ortoqueratología, es el tema de la pupila. El diámetro de pupila es un factor que se ha visto que es especialmente significativo en que se genere el control de miopía que nosotros estudiamos o que tratamos de inducir. Fijaros que se ha podido ver que el uso de ortoqueratología en pacientes con pupilas grandes parece facilitar el efecto de ralentización de la longitud axial, ¿vale? Por ello es importante, yo siempre os animo a ello, y vamos, yo en mi práctica clínica, en los pacientes que realizo orto-K, siempre realizo pupilometría dinámica, ¿vale?, intentando medir en distintas condiciones de iluminación cuál es el tamaño pupilar y ver si la mayor parte del tiempo ese anillo de desenfoque periférico va a estar en ese área pupilar, ¿de acuerdo? Porque eso va a ser importante para generar el efecto que nosotros estamos buscando. Si nosotros tuviéramos un desenfoque excesivamente periférico, lo que nos podría generar es que ni siquiera por incidencia oblicua nos esté llegando un desenfoque periférico lo suficientemente efectivo, ¿vale? Por ello es importante, como he dicho, controlar el efecto de la pupila. Si tuviéramos una pupila excesivamente grande, pues deberíamos de pensar incluso en diseños pues, de zona óptica más grande, ¿vale? Existen mercados, diseños de distinto tipo, entre ellos, por ejemplo, la lente Sifree con óptica, que permiten zonas ópticas de distinto tamaño, y eso sería importante también que lo tengáis en cuenta. Fijaros que este es uno de los reports más importantes que se ha producido, que es el report de la propia Academia Americana de Oftalmología, que se pronunció
en el año 2018 finalmente sobre la ortoqueratología tras un análisis detallado de la literatura. Y lo que ellos concluyeron es que la ortoqueratología puede ser efectiva para reducir la progresión miópica en niños y adolescentes con un mayor efecto potencial cuando se inicia a edades tempranas, entre los 6 y los 8 años. La seguridad, tema del que luego hablaremos, sigue siendo un tema controvertido por el riesgo de incidencia de queratitis microbianas, que tiene un potencial de ceguera, bueno, que tiene un potencial, es ceguera evitable, porque en cierto modo se puede en algunos casos corregir, en otros casos sí que puede generar una pérdida de la córnea, pero es algo de lo que luego quiero hablar en detalle. Lo importante es que veáis que en cuanto al efecto sobre el control de la longitud axial, no hay duda, ¿vale? De hecho, esto lo hice como resumen de todos los artículos para no tener que estar mostrándose una tabla artículo por artículo, porque es algo que se hace pesado. Simplemente algunas de las conclusiones principales de los diferentes estudios que se han realizado. Lo primero, se ha visto que existe un mayor incremento en el espesor coroideo en aquellos sujetos que utilizan ortoqueratología. Por lo tanto, el uso de la ortoqueratología, aunque sea un uso externo, está produciendo una serie de cambios a nivel retiniano, a nivel interno, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y eso está relacionado con el propio proceso de elongamiento axial. Hay un continuo crecimiento de la longitud axial si se deja su uso. No hay efecto rebote, pero sí que si dejamos de utilizar la ortoqueratología, el ojo seguirá creciendo de la manera habitual. Incluso hay algunos autores que hablan de intentar no cesar antes de los 14 años el uso de este tipo de lentes en caso de que se inicie un tratamiento de ortoqueratología. Hay un enlentecimiento del crecimiento de la longitud axial, eso ya lo hemos visto, y hay una correlación negativa del efecto de la ortoca con la edad, ¿vale? Excepto, como pone ahí, para miopías por debajo de 3 dioptrías, es decir, a edades más tempranas parece que ese efecto es mayor. Cuanto antes lo iniciemos, pues todavía mejor. Potencialmente parece que hay más enlentecimiento del crecimiento de la longitud axial en aquellos casos en los que existe un equivalente esférico inicial mayor. Quizás ese efecto, ese hallazgo, pero eso falta demostrarlo, esté relacionado con la capacidad de generar desenfoque, de generar ese incurvamiento periférico que sea lo suficientemente importante como para generar desenfoque hipermetrópico. El efecto que genera este tipo de lentes está correlacionado con el incremento de la potencia periférica. No hay mayor efecto por el uso de lágrima viscosa, simplemente nos va a generar mayor comodidad, y sobre todo al inicio, antes de irnos a dormir. Y parece que hay una tendencia a conseguir menos ralentización en aquellos casos en los que hay combinación con astigmatismo, ¿vale? Posiblemente porque el efecto que se produzca a nivel periférico sea más asimétrico y no estemos generando ese efecto de desenfoque de una manera más relevante. De todas formas, hacen falta estudios que avalen estos estudios iniciales que muestran todas estas tendencias. Hay estudios comparativos, series de casos, ensayos clínicos, metaanálisis. Esto implica que estamos ante un máximo nivel de evidencia científica si seguimos la escala de la Agencia Americana para Investigación y Salud, que establece que cuando tenemos una estrategia terapéutica en la que existe un determinado número de ensayos clínicos y de metaanálisis, que es lo que tiene en este caso el control de miopía con OrtoK, podemos hablar de un máximo nivel de evidencia y hablamos del nivel 1A, ¿vale? Evidentemente, como se trata de una intervención terapéutica, tenemos que explicar riesgos y beneficios y como establece la ley española, hay que dar un consentimiento informado. Es importante que eso lo tengáis en cuenta. En mi opinión, y más ahora que vais a tener nuevas herramientas que van a permitir, de hecho creo que con óptica tiene alguna de ellas, que os va a permitir a partir de ahora controlar todavía más el tema de la longitud axial, yo sí que creo que es importante, además de controlar la refracción, controlar el efecto de la longitud axial, puesto que es un parámetro objetivo, ¿vale? Y es un parámetro que nos va a permitir decir realmente el cambio que se está produciendo en el ojo. Parece ser que aquellos casos más beneficiosos van a ser
como hemos dicho, aquellos que partimos de un equivalente esférico inicial algo mayor, ¿vale? Por encima de 2, 3 dioptrías, pero eso no quiere decir que no se produzca efecto en los de menor caso. Lo que pasa es que los de menor dioptrías, pues quizás haya que empezar un poquito antes el tratamiento para conseguir, como hemos dicho, que la edad es un factor que influye para que tengamos un mayor efecto de control a lo largo del tiempo. El tema de las pupilas ya lo hemos comentado. Por ahora no hay un estudio comparativo con lentes blandas de desenfoque periférico, por lo tanto yo tampoco me atrevería a decir que es mejor o peor opción, pero lo que sí que sabemos es que funciona, ¿vale? ¿Os ha quedado claro? No hay duda en absoluto del control que genera sobre el desenfoque periférico. Bien, perdón, sobre la longitud axial, quiero decir. Ahora viene la duda, porque muchos de vosotros pensáis que las reticencias, por ejemplo, que existen, aunque mucha gente lo diga en términos de es que eso no hay evidencia, como una manera, una crítica a este tipo de técnicas, realmente no es un problema de evidencia, es un problema de miedo en términos de seguridad. Esa es una de las cosas que asusta mucho, especialmente a los oftalmólogos, ¿vale? Y vamos a intentar ver qué hay de cierto en todo ello e intentar ver qué podríamos aportar para dar más confianza, ¿vale? Lo primero, ¿produce la ortoqueratología cambios estructurales sobre la córnea que ya son de por vida? Yo he llegado a oír decir el tema de las ectasias, que con el tiempo a lo mejor producían ectasias. Eso es una barbaridad que no tiene ninguna base científica, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver lo que hay. Y esto recientemente, y aquí tengo que felicitar a una de mis doctorandas, que es una máquina, Alicia Sánchez García, generamos una revisión sistemática que nos ha llevado un año realizarla, en el que hemos recopilado toda la literatura científica sobre los cambios estructurales que se producen durante la ortoqueratología y una vez cesada la ortoqueratología, es decir, ver si es reversible. No solamente hemos recopilado toda la literatura científica, sino que también hemos utilizado una herramienta, la Newcastle Scale, de la que hemos mencionado antes, para analizar la calidad de los estudios científicos. Y lo que hemos visto es lo siguiente. Estos son algunos de los estudios que hemos revisado. Fijaros que una de las cosas que queda muy claro en algunos de los estudios es que no hay daño a la morfología del endotelio corneal. Por lo tanto, y además esto no solamente lo demuestra este estudio, lo demuestran muchísimos estudios, ¿vale? Que vamos a ir nombrando. Por lo tanto, por favor, eso, quien os lo diga, hay que callar la boca. No existe daño sobre el endotelio corneal. Se comporta como cualquier otra lente de contacto, es decir, el polimegatismo que se asocia en los casos de ortoqueratología es el mismo que el de una lente blanda convencional. No hay un cambio mayor por ser ortoca. Por lo tanto, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Otro de las cosas que hay que tener en cuenta. Hay una reducción de la sensibilidad corneal. Y esa reducción de la sensibilidad corneal, luego la mencionaremos más en detalle, no se ha visto a largo plazo exactamente si se recupera o no del todo. ¿De acuerdo? Pero eso pasa también con otros usos de lentes de contacto que también van a generar una cierta reducción de la sensibilidad corneal. Lo que está claro es que no está correlacionada esa disminución de la sensibilidad ni con las dioptrías tratadas ni con la edad. Luego, otra cosa. No hay un cambio en la morfología endotelial, este estudio también demuestra lo mismo, pero tampoco hay ni en el estroma central ni en la membrana de Bowman. Solamente hay una reducción significativa de la densidad de las células basales del epitelio y además de los queratocitos. Esto vais a ver que estos cambios específicamente sí que son reversibles tras el cese de la lente, pero eso lo vamos a ver a posteriori. Fijaros, aquí tenéis este estudio publicado por Zhong en el que podéis ver, además de las tablas con los datos que muestran los espesores de epitelio, estroma, de las células basales, de la estroma anterior, del estroma posterior e incluso de los cambios en potencia corneal y en espesor corneal por áreas, podéis ver cómo tras 8 horas de porte y 5 años de porte de lente ortoqueratología podéis ver cómo, por ejemplo, en la parte superior las células superficiales del epitelio siguen teniendo la misma estructura escamada. No hay una mayor, una deformación ni un cambio especialmente significativo.
En el caso de la membrana de Bowman, que es en la parte, en las imágenes que hay en medio, podéis ver con la presencia de las fibras nerviosas dendríticas, podéis ver que incluso 5 años después se puede seguir visualizando ese plexo nervioso. Hay alguna serie de cambios de los que hablaremos ahora. Y luego, en el caso de las células basales del epitelio corneal, podéis ver que se siguen visualizando incluso 5 años después. Por lo tanto, a pesar de que hay una reducción en la densidad, no existe daño estructural que genere una pérdida o un problema importante sobre esa estructura. Bien, continuamos. Más estudios que se han realizado. En este caso, este estudio está realizado en la Universidad Complutense de Madrid por el equipo de Amelia Nieto Bona, unos grandes investigadores en este área y a los que les debemos muchas de las investigaciones en este tema. En un mes tras Orto-K, fijaros que no demostraron que no habían cambios en densidad endotelial ni en densidad celular estromal. Sí que hay una reducción significativa de las células epiteliales basales con un incremento de la anchura en las células superficiales epiteliales. Hay un incremento en queratocitos activados y una reducción de las fibras nerviosas. Esto, ese mismo grupo demostró que si nosotros mantenemos un año de deporte e interrumpimos el uso durante un mes, fijaros que los cambios epiteliales se recuperan, se alcanza un nivel próximo al basal en cuanto al nivel de activación queratocitaria, no hay cambios endoteliales y el polimegatismo es compatible con el porte de cualquier lente de contacto. Lo que sí se observa es que los cambios en el plexo nervioso, esa reducción y sobre todo esa reducción de la sensibilidad corneal sigue manteniéndose tras el cese de la lente de ortoqueratología. Pero todos los estudios hablan de un mes de cese. Tampoco sabemos qué pasa más a largo plazo. Fijaros este estudio que se muestra muy claramente los cambios, los podéis ver desde 0 a 1 año de porte y luego un mes sin la lente de contacto. Podéis ver, por ejemplo, aquí tenemos donde está la flechita, los cambios en las densidades de células basales, podéis ver cómo se disminuye y fijaros que cuando deja de usar las lentes vuelve a incrementarse de nuevo esa densidad endotelial. En el caso del plexo subbasal, esto es lo que os he dicho. En este caso sí que esa reducción en los espesores del plexo subbasal sí que se mantiene incluso un mes después de cesar o ese porte de lente de contacto. En el caso de la membrana de Bowman, si os fijáis, hay una reducción muy inicial, pero luego se mantiene constante durante todo el tiempo y la actividad queratocitaria baja muchísimo cuando dejas de usar las lentes. Por lo tanto, volvemos a niveles normales. Y el polimegatismo pasa lo mismo, se mantiene igual que sin lente de contacto. ¿Vale? Por lo tanto, como podéis ver, la mayoría de los cambios generados son reversibles, aunque tenemos que estudiar más los cambios producidos a nivel de sensibilidad corneal y cómo eso se puede diferenciar del uso de cualquier otro tipo de lente de contacto, ¿vale? Porque eso es lo que yo os estaba mencionando. Fijaros que hay cambios, como os he dicho, en sensibilidad corneal y plexo nervioso suprasal y que parece ser, bueno, aquí tenéis algunos de los estudios para que veáis que el grupo de LUM sacó diversas investigaciones sobre este tema, sobre los cambios que se producían en ese plexo nervioso subbasal y cómo parece ser que esos cambios de sensibilidad corneal y a nivel del plexo nervioso son más significativos a nivel central de la córnea que a nivel de la media periferia, ¿vale? E incluso en este caso, que comparan la lente SIFRI con óptica con la lente CRT, pudieron ver que en el tema de diferencias en cuanto a cambios de sensibilidad corneal no hay diferencias, puesto que no es un tema de diseño, es un tema que se debe a la propia reacción que se va a producir por esa redistribución del epitelio, ¿vale? Y además, en este caso, que también se interrumpió un mes el uso de las lentes, no se consiguió recuperar totalmente los niveles basales de sensibilidad corneal. Por lo tanto, nuestra conclusión en este estudio es que no hay cambios, hay evidencia que demuestra que no hay cambios endoteliales, no hay daño a nivel del endotelio por usar las lentes de contacto de Orto-K. Los cambios epiteliales son completamente reversibles, como habéis podido ver, incluso los estromales también,
y sobre todo, y lo más importante, es que los cambios de sensibilidad corneal son, parece ser que sí que se mantienen relativamente en el tiempo, pero nos hace falta estudios más a largo plazo para evaluar este tipo de cambios. Y puedes ver pues, que los niveles o las calidades de los estudios en general suele ser bastante alta, a pesar de que la categoría en la que más se falla es en la categoría de comparabilidad, ¿vale? En la que nos falta pues comparar quizás en el mismo momento con un grupo patrón, e incluso la posibilidad de que nosotros tengamos todos los datos como para reproducir ese tipo de investigación. Por último, incluso, y además esto tengo que agradecer a Conóptica la ayuda que nos ha participado en esta investigación que hemos desarrollado con mi querido y admirado Joan Pérez Corral, ¿vale? Para el tema de su tesis doctoral, en el que hemos valorado el impacto que puede tener la siesta en el efecto de la ortoqueratología, pudiendo demostrar que se consigue un mayor, como podéis ver, efecto incluso al cabo de 30 minutos tras el tumbarse con la siesta con y sin las lentes, podemos ver que con las lentes vamos a conseguir un mayor control con el tiempo del efecto refractivo, incluso de los cambios producidos a nivel paquimétrico. Por lo tanto, seguiremos estudiando en cuanto a estos cambios estructurales, pero no podemos decir, como he oído, ni que produzcan compensaciones endoteliales, ni que produzcan daño, ni que estén destrozando la córnea, ni produciendo tasias, ni nada por el estilo. Espero que os quede claro. No existe evidencia de eso. Lo único que tenemos que investigar más son los cambios a nivel del plexo nervioso y sobre todo a nivel de sensibilidad corneal, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo único que yo destacaría. Y ya para terminar de la charla, quería hablaros un poquito de las complicaciones dentro del tema de la seguridad. Las complicaciones sigue siendo una de las mayores críticas a la ortoqueratología y una de las mayores preocupaciones por la incidencia de queratitis bacteriana. Es cierto que hay muchos casos reportados en países asiáticos, pero el factor crucial, yo creo que en muchos de estos casos, es la higiene, el seguir las normas de mantenimiento y de seguimiento. Y además hay que tener una precaución muy especial con los estuches de mantenimiento y las lágrimas artificiales. Y en este caso yo creo que es clave una buena interacción oftalmólogo-optometrista ante mínimos signos de infección, porque se puede lograr la resolución con buena agudeza visual en el caso de que por desgracia sucediera un cuadro de estos. Por lo tanto, es muy importante esa interacción. Aquí tenéis algunos de los casos reportados durante años de casos clínicos sobre infecciones o queratitis bacteriana por ortoqueratología. Os puedo decir que en este estudio, por ejemplo, publicado que es en el American Journal of Ophthalmology en el 2014, hacen un análisis retrospectivo de todos los casos de infección por lente de ortoqueratología que acuden al Hospital de Hong Kong entre el año 2003 y 2013, hablando de un total de 23 casos. Fijaros que se encuentran una grandísima variedad de infecciones, es decir, no solamente es la pseudomonas aeruginosa, sino fijaros que hay otro tipo de bichos, vamos a decir, y sinceramente muchos de ellos están muy relacionados con estar en unos ambientes, vamos a decir, de poca higiene, ¿vale? Por lo tanto, el tema de la higiene y el mantenimiento de estas lentes es crucial, ¿vale? Normalmente, desde la duración de la complicación hasta su totalmente remisión, son de media unos 32 días. Hay casos que fueron mejor, otros que peor, pero es importante que tengamos en cuenta que en la mayoría de casos se consigue una buena recuperación de la agudeza visual, pero en este caso hubieron algunos que no consiguieron esa recuperación, quizás por lo que os estoy comentando, por esa falta de interacción. Este es otro de las revisiones sistemáticas que se ha hecho sobre queratitis infecciosas y ortoqueratología, ¿vale? En la que concluyen que la mayoría de las infecciones que resultan de ortoK acaban con la formación de algún tipo de leucoma y que
el 10% necesitan tratamiento quirúrgico, es decir, hay algunos casos que acaban mal y necesitan pues, con un trasplante de córnea lamelar, total, ¿vale? Por lo tanto, ahí se habla, en este estudio se concluye que una de las claves para evitar todo este tipo de condiciones es, además de una indicación de unos buenos hábitos de limpieza y mantenimiento de este tipo de lentes y quizás ser todavía más, vamos a decir, maniáticos con los líquidos de mantenimiento que utilizamos, ¿vale? Se habla también del tema del control. Es muy importante que estos pacientes acudan a consulta y se les vaya controlando de forma periódica para ver cómo van evolucionando. ¿De acuerdo? Esta es otra revisión, igual, de 50 casos de queratitis microbianas por ortoqueratología. Fijaros que en este caso habla de malos hábitos de mantenimiento, de limpieza, pero sobre todo, en este caso, hay una cosa que es interesante, es el tema de los estuches de conservación, ¿vale? Pueden aparecer estuches como estos con lentes de ortoqueratología que no dejan de ser una guarrada y por lo tanto ahí el optometrista no tiene la culpa. Lo que pasa es que tenemos que evitar que lo haga y tenemos que estar encima de ellos porque ese tipo de hábitos va a generar que por mi parte suspenda el tratamiento, porque si usted no es capaz de mantener este tipo de limpieza, no puede seguir con este tratamiento. Además, hay una cosa que tenemos que también que comentar y es el tema de la experiencia. De hecho, se está intentando realizar algún que otro estudio sobre el factor experiencia y las complicaciones. Hay gente que se mete en adaptaciones muy complicadas desde el inicio y eso puede generar que en muchos casos se generen adaptaciones con presión realmente mecánica sobre la córnea. Por eso yo os aconsejo totalmente estar en contacto con vuestro fabricante que os ayudará, os asesorará, os guiará para que realicéis las adaptaciones de la mejor manera posible. Y ante la duda, preguntar de cualquier compañero, intentar estar formado y sobre todo no meteros en adaptaciones muy complicadas de un inicio porque puede suponer también un agobio para vosotros. Y luego el tema de la falta de seguimiento de los casos suele ser una causa de complicaciones, ¿vale? Evidentemente, ¿qué condiciones? Si es una blefaritis, pues hombre, podemos mandar limpieza palpebral, podemos intentar solucionar el cuadro. Cuando ya son condiciones más graves y evidentemente requieren la remisión al oftalmólogo y suspender el tratamiento. Pueden ser conjuntivitis, vascularizaciones corneales, infiltrados, úlceras, leucomas, etc. Bien, fijaros este caso en el que se detecta una queratitis por acantamueva. En este caso trabajaban en equipo el optómetra y el oftalmólogo y el contactólogo, consiguiendo que al mandarle en cuestión de horas desde que detecta los infiltrados perineurales, que son muy típicos de las acantamuevas, el optometrista sospecha y lo manda urgentemente al oftalmólogo con su sospecha, consiguieron un caso como una acantamueva que todo el mundo os habría dicho, madre mía, el ojo lo ha perdido. Pues no lo perdió y se quedó con una agudeza visual buena, ¿vale? Para que veáis que esa interacción es importante. Yo como casos que he visto complicados, pues por ejemplo, en este caso una niña que tuvo que recurrirse a una adaptación a una queratoplastia lamelar por un leucomatas queratitis microbiana. ¿Pero sabéis por qué? Esta niña en concreto se puso lentes de Orto-K, a las 3 semanas veía bien y ya no fue a ninguna de las visitas a su optometrista, ¿vale? Por lo tanto, pues evidentemente tuvo complicaciones, lo siguió, el ojo le dolía y siguió utilizándolas, no tuvo en cuenta esto y bueno, pues acabó así que finalmente, fijaros, hemos tenido que resolver con otra lente de contacto, en este caso con una lente de contacto escleral, ¿vale? Para poder recuperar esa calidad de visión. Y luego, cuando os hablo de la interacción con el oftalmólogo, es muy importante porque puede pasar algo parecido a esto que os comento. Este caso que veis ahí es un caso real, es una Orto-K de 650 dioptrías, en la que parece ser que el optometrista que hizo la adaptación tuvo que cambiar hasta 3 veces la lente porque había que hacer ajustes, por lo que fuera.
El contactólogo decide unilateralmente suspender el tratamiento con atropina indicado por el oftalmólogo porque dice que entorpece la adaptación. No le recomienda uso de peróxido de hidrógeno y desarrolla ese leucoma. Y luego encima se lo manda al oftalmólogo, con lo cual el oftalmólogo le mandó a la mierda, lógicamente, ¿vale? Trató al paciente, pero evidentemente con el cabreo correspondiente. No, esto no es una guerra, por favor. Esto lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo, ¿vale? Y si hay algún oftalmólogo que tenéis cerca con el que no quiere trabajar ni quiere saber nada del ortoca, pues no lo intentéis, oye, no quiere saber nada. Buscaros el que sí que quiera saber, ¿vale? Que sí que hay gente, ¿vale? Pero es muy importante que tengamos en cuenta que evidentemente tenemos que tener de la mano o cerca alguien con quien poder colaborar en el ámbito médico que nos apoye y nos soporte en nuestras posibles eventos adversos, ¿vale? Ya para terminar, en cuanto a protocolos de trabajo en control de miopía con ortoca, yo os recomiendo uno que publicó el grupo de Pauline Shaw hace un tiempo, en el año 2019, conforme a su evidencia científica, un poco todo lo que habían estado viendo sobre sus estudios de control de miopía con ortoca. Fijaros que ellos hablaban de utilizar este algoritmo de tratamiento, que hablaban de, ¿tienes miopía? Sí, entre 6 y 13 años. La primera opción, monitorizar por 6 meses. Y en función de la progresión, si es baja, moderada o rápida, aplicar este tipo de esquema, considerando que hay crecimientos bajos cuando la longitud axial es menor a 0,10 milímetros, moderado cuando está entre 0,10 y 0,20, por encima de 0,20 cuando consideramos un crecimiento rápido en el que hay que hacer una intervención exhaustiva. Lo comento porque hay gente que al principio me dice que no sabe cuándo aplicar ortoca o cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Pues este puede ser un buen algoritmo de tratamiento que os puede servir de utilidad, y además tenéis una referencia científica donde podéis decir, esto lo he sacado de aquí, tiene un fundamento, ¿de acuerdo? En el que siempre se habla de que progresiones rápidas hay que aplicar ortoqueratología sí o sí. En las progresiones moderadas podemos aplicar o esperar 3 meses, como queráis, ¿vale? Pero hay que hacer algo. Ya en progresiones lentas podemos llegar a esperar hasta 6 meses antes de aplicar el tratamiento si queremos, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un poco lo que os vengo ahí. Y se me olvidaba, la combinación de ortoca más atropina, simplemente comentaros que hay una gran variedad de estudios a día de hoy, combinar atropina en dosis bajas con ortoqueratología, y fijaros la cantidad de estudios que hay. La atropina se usa cada noche, 30 minutos antes de dormir. El uso de la atropina no altera la adaptación de la lente ortoca, y fijaros que parece que es especialmente efectivo para aquellos pacientes que tienen crecimientos de más de 0,25 milímetros en longitud axial al año. Fijaros todos los estudios que hay, ya hablamos de casi un nivel 1A, pero ya tenemos 4 ensayos clínicos controlados y aleatorizados, 2 metaanálisis. Aquí es, por ejemplo, uno de los metaanálisis publicados este año, en el que se demuestra, pues con estos 4 ensayos clínicos, que se produce ese efecto de control. De todas formas, fijaros que este metaanálisis concluye que la combinación de ambas opciones es más efectiva que la combinación sola. Esto realmente es una conclusión errónea, porque en este metaanálisis no está comparando con solo usar la ortoca, ¿vale? Por lo tanto, esa conclusión es un poco atrevida. De hecho, el otro metaanálisis que hay no concluye lo mismo. Concluye que la ortoca más atropina funciona, pero que habría que ver si puede ser superior o no. Que parece ser que los casos de longitud axial, crecimientos muy rápidos, podía ser una mejor opción. Por lo tanto, como conclusión, ¿está justificada la controversia por la ortoca? ¿Hay evidencia científica? Yo creo que nos ha quedado claro, ¿no? ¿Vale? La ortoqueratología es una opción viable, 100%, ¿vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta es, y os lo aconsejo porque además eso da mucha calidad al servicio y hará que hagáis más casos y que trabajéis mucho mejor. Lo primero es de no banalizar el tratamiento, ¿vale? Es muy importante porque además eso genera una falsa sensación de que es una opción correctora sin riesgos. Y es como cualquier opción en lente de contacto, tiene sus riesgos y tiene que ser informado el paciente.
Es mandatorio el uso de consentimiento informado, interacción máxima dentro de lo que podáis, oftalmólogo-contactólogo, evitar hacer experimentos, es decir, vamos a intentar seguir la evidencia científica, seguir realizando investigaciones de calidad, y uno de mis objetivos, que esta misma charla le he dado también a oftalmólogos, y recientemente además que salieron bastante satisfechos, insistí en lo mismo. Por favor, no utilicemos la ortoqueratología como una herramienta de confrontación política o profesional. La ortoqueratología es independiente de los conflictos políticos. La ortoqueratología es una opción fiable, viable, segura y eficaz, como hemos estado viendo. Por lo tanto, no lo utilicemos como herramienta política, ¿vale? Otra cosa es que creamos que deben de modificarse protocolos de actuación. Perfecto, pero no podemos utilizarla como una herramienta. Acordaros eso, de seguimiento, control y monitorización de los casos, valorar siempre el riesgo de complicaciones es menos relevante que el beneficio. No olvidemos el tema de los padres, no lo he comentado, pero hay que motivarlos porque ellos pueden ser una causa de abandono de las lentes, y evitemos banalizar la ortopedia, porque creo que a veces pensamos que por banalizarla vamos a tener más clientes, vamos a tener más pacientes, y es justamente lo contrario. Lo que se convierte es una opción en la que nadie le tiene respeto, ¿vale? Cuando sí que es una opción que hay que tener el respeto, no solo porque es efectiva y eficaz, sino porque puede tener alguna aplicación asociada que tenemos que evitar y podemos evitar. Entonces, en principio, esto era un poco lo que os quería comentar. Uy, perdón. Ahí tenéis mi correo electrónico para cualquier duda que tengáis. Y ahora pues abrimos el debate con todas las preguntas que queráis hacerme y vamos, lo que necesitéis. Gracias, David, por esta magnífica presentación. Ha sido fantástica, como no esperábamos de otra forma. Y mira, tenía alguna pregunta preparada y de Perfecto, sí. hecho me has respondido un poco ya la pregunta, ¿no? Que era la cuestión relacionada con la combinación de tratamientos, ¿no? El uso de atropina y Orto-K. Que bueno, parece ser que no está claro si hay un efecto añadido en combinar las dos técnicas, pero lo que está claro es que ese niño va a tener que corregirse con algo, ¿no? Entonces, puestos a que le hagamos un tratamiento con atropina, si después hay que corregir una miopía de 2 dioptrías, pues hombre, es muy bienvenido pues esa información de que puedes hacerlo con Orto-K, ¿no? Que realmente pues tienes esa opción. Porque algo le tendremos que poner, una gafa o una lente de contacto. Bueno, pues Orto-K también puede ser una opción combinada, ¿no? Porque va a tener que corregirse esa metropía. Veremos con los estudios más adelante, pues si conseguimos también que haga un efecto sumatorio, ¿no? Que aún no está claro. A ver, es cierto que la atropina actúa sobre otro mecanismo, no actúa sobre el mecanismo de señal visual. Entonces, en principio debería haber un efecto sumatorio, donde sí que se ha visto que hay mayor control pero quizás porque son los casos más evidentes, cuando hay crecimientos de longitud axial por encima de 0,25 milímetros al año, pero es que ahí sí que se nota el efecto sumatorio. Pero fíjate, yo lo que estoy observando, por ejemplo, en mi práctica clínica es que con el oftalmólogo con los oftalmólogos con los que trabajo, básicamente su opción es, mira David, hazle la Orto-K, le pongo atropina y si vemos que se mantiene, en un año quitamos la atropina y que sigue con la Orto-K. Esa combinación entre ambos puede ser muy positiva, porque también el médico está siguiendo el tratamiento con atropina, tú estás siguiendo el tratamiento con ortoqueratología y puede ser algo que atraiga a los dos. Aquí es un win-win, nadie pierde y podría ser una opción bastante buena. Sí, realmente muy interesante. Vamos a dejaros también esta diapositiva en donde aparecen los seminarios de Orto-K que estamos preparados para hacer en casi una semana. De aquí a una semana aproximadamente, un par de semanas vamos a empezar esta formación y os hemos dejado este código QR para que vayáis también directamente a la inscripción. Hablaremos de la lente SIFRI, de cómo adaptarla, pero también una introducción bastante amplia en qué consiste el tratamiento y cómo hacerlo, ¿no? También, David, te he escuchado que hablabas por ejemplo, de utilizar, pues bueno, recomendar peróxido como un sistema de desinfección, ¿no? Creo que también conoces la povidona, no sé si has podido tener en cuenta el sistema de povidona
si nos podrías comentar algo acerca de este producto. Sí. Sé que has trabajado un poco con él, que has tenido Sí. algunas... Yo cuando hablo de solución peróxido, porque quizás es lo que nos suena, yo lo que hablo es de utilizar algo más que simplemente un jaboncito con el que frotamos. Es decir, estoy hablando de utilizar una sustancia que mate más gérmenes. Entre ellas está el peróxido, la povidona o el hipoclorito sódico, ¿vale? Que son las sustancias, vamos a decir, más antibichos, vamos a dejarlo así. Por lo tanto, yo creo que el Cludium, por ejemplo, que es la solución con povidona iodada, es una opción estupenda y además mi experiencia ha sido buena por ahora, ¿vale? No he tenido ninguna complicación, ningún problema y es más, cuando tú le dices al paciente de que le estás ofreciendo una sustancia, un limpiador que se ha demostrado que es capaz de matar un rango más amplio de bichos, pues la gente suele aceptar, no suele poner problemas. Sí, Es que yo creo que es por su bien. No, no, además es un producto que limpia, desinfecta la lente. Nosotros estamos muy satisfechos con él. Hemos tenido Yo muy creo que pocos sí. casos de Todo lo que complicaciones. sea, como digo, lo que más desinfectante se ha visto son povidona iodada, hipoclorito sódico y peróxido de hidrógeno. Esas tres sustancias son las que a día de hoy yo aconsejaría en Ortocal. Lo que no aconsejaría es dejar únicamente con un jabón y poco más. Y más Eso es cuando lleva mucho cumplir, ¿no? tiempo. Hacer cumplir al paciente, ¿no? Esos pacientes que luego Eso es. vuelven, que lo han cambiado el producto sin avisarte, dar mucha importancia a ese punto que desde el consentimiento informado, que ya he visto que lo tienes como algo Sí, mandatorio, que no. nosotros creemos que es igual, es realmente la fórmula, ¿no? Luego también, ¿cómo comunicamos a los padres, ¿no? ¿Cómo hablamos con los padres? El decirles, porque claro, es algo poco conocido y es, bueno, muy recurrente el caso de que le explicas, haces todo el esfuerzo para comunicarle a los padres de que la Ortocal le va a ir bien en beneficio de su hijo, para que no le crezca el ojo, etcétera, etcétera. Luego llegan al oftalmólogo, el oftalmólogo les dice que eso no y todo tu trabajo no te sirve para nada, ¿no? O ves que, ¿cómo podemos hacer eso mejor? ¿O qué hay que hacer para poder comunicar bien eso y que no nos caigan las A ver, adaptaciones? aquí es cuando yo hablo del beneficio global de la divulgación. Es decir, por eso es importante dentro de, pues si yo tengo la posibilidad, pues porque hago mucha investigación, porque, bueno, pues no tengo una relación conflictiva con hacerles llegar el mensaje de que la Ortoca, como les hice llegar la otra vez, que se quedaron encantados, que la Ortoca sí que funciona y que todos esos riesgos, todo eso que os he comentado en la diapositiva es lo que ellos me transmitían. Son sus miedos de paranoias que han oído en algún sitio, cosas que han visto, que les han dicho. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar, pues eso, la divulgación, la investigación de calidad, como estamos haciendo, y poco a poco, pues ir informando. También os digo que hay una serie de médicos que os habrá pasado, pues que son más anti-ortoca y esa gente es que no vas a conseguir nada, ¿vale? No hay nada que Porque hacer. su oposición a la ortoca no es una oposición con fundamento, es simplemente una oposición porque sí. Entonces, ¿ahí qué puedes hacer? No intentes conseguir, pues bueno, ese caso posiblemente lo perderás o no, en el sentido de que a lo mejor inicialmente lo pierdes, al niño le vuelve a subir la miopía a los 6 meses y seguro que te volverá. Porque dirá, oye, pues a mí lo que me dijeron estos, no sé, hay que tener una actitud más inteligente porque entiendo, a veces es duro escuchar las barbaridades que dicen, ¿vale? Pero quizás tenemos que intentar hacer entender, vamos, yo voy a poner mi granito de arena desde lo que yo puedo hacer, pero tenemos que hacer cambiar esa mentalidad y no es sencillo, no te voy a engañar. Hay que hacer más esfuerzos en divulgar en foros como este, como otros, donde invitemos oftalmólogos. Nosotros vamos a tener un oftalmólogo invitado en la tercera sesión, donde vamos a poder hacer este tipo de preguntas, a ver cómo podemos conseguir esa Claro, porque colaboración más estrecha con ellos, ¿no? pero yo creo que es más estrecha simplemente si ellos se sienten partícipes. El sentido es que muchas veces
Por ejemplo, este caso que os he comentado en el que hay un conflicto con un oftalmólogo porque el optometrista le dice que no al tratamiento oftalmológico, es un oftalmólogo muy pro optometría, muy pro ortoca. Y esto, bueno, pues le encabronó bastante, me llamó y me hizo ver que iba a mandar a la mierda a partir de ahora todos los que hacían ortoca. Digo, no entres en es decir, no es bueno entrar en una disputa sin sentido. Pues si tú ves que le ha puesto ortoca y le has puesto atropina y no sabes muy bien tal, pues le llamas al médico, hablas con él, intentas acercarte, que te manda a la mierda, pues vale, pues adiós, no te vuelvo a llamar, pero no sé, tampoco tenemos que encerrarnos, estamos muy individualistas todos y eso hace que se creen 100.000 millones de conflictos, porque claro, todo te parece un ataque y a veces no es un ataque, porque yo mi sensación, fijaros, estuve dándole esto a los oftalmólogos brasileños, que yo creía que me iban a matar, pero literalmente. A veces se lo explicabas con respeto, con educación, bien hecho, no hubo problemas, ¿vale? Otra cosa es que ellos piensen que los protocolos deben de ser unos, deben de ser otros, y ahí es donde tenemos que negociar, ¿vale? Y bueno, pues en eso estamos. Así que es importante seguir divulgando y seguir trabajando para que la gente entienda que esto es un tratamiento que vale la pena, Sí. ¿vale? Hemos abierto el chat, tenemos algunas preguntas en el chat. No sé, Sí, José, estaba viendo que no paraban de llegar. y la gente aquí está nerviosa a ver si contestamos. Y bueno, hay alguna que es un poco recurrente, que he visto como dos que se parecen mucho, y es en el efecto relacionado con el efecto rebote. Es decir, hemos hablado del efecto rebote de la atropina, ¿no? A porcentajes altos, concentraciones altas, hay un efecto rebote muy claro, muy evidente. ¿Pero qué ocurre con la ortoca? Es decir, si hay algún estudio, ¿tienes alguna información de qué puede ocurrir cuando dejas de hacer ortoca? ¿Hay un efecto rebote también? A ver, en principio sí que hay algún estudio. No hay todos los que nos gustaría que hubiera, ¿vale? Porque también, os digo por qué, porque no es fácil hacer un estudio en niños de ortoca y dejarles que use la ortoca desde un punto de vista ético. Para un comité ético es difícil de hacerlo tragar, porque si tú le has convencido de que la ortoca es el tratamiento que se tiene que hacer, ahora de repente le dices que no se tiene que hacer. A ver si me entendéis, es un poco contradictorio. Entonces, realmente lo que se ha visto es que el crecimiento de la longitud axial sigue siendo el mismo que antes de iniciar la adaptación. No hay un efecto rebote, no recupera, pero el ojo sigue creciendo. Es decir, eso no para. Por lo tanto, por eso se habla de intentar no cesar hasta los 13, 14 años. ¿Por qué? Porque se sabe que el control sobre señales visuales que afecten al elongamiento de longitud axial parece ser que es máximo en ese periodo de los 6, 14, 15 años. ¿Vale? Es donde existe mayor posibilidad de interferir sobre ese mecanismo. Por lo tanto... Y ahí respondes a una pregunta que había también. ¿Hasta qué edad hacer el tratamiento? Exacto. Pues esa sería mi pregunta. Luego, una pregunta que he visto que sale mucho la gente es ¿hasta qué graduación se puede ofrecer? ¿Vale? Esa es una pregunta interesante. A ver, si nosotros seguimos los estudios científicos, nos están hablando de utilizar graduaciones hasta 6,50, 7 dioptrías como mucho. ¿Vale? Eso es lo que hay publicado. Pero sabemos que hay lentes que permiten hacer correcciones a miopías altas. ¿Vale? En principio, ¿es seguro hacer correcciones a miopías altas? Pues mi experiencia es que tienes que tener mucha experiencia, ¿vale? Porque realmente son casos más complicados. Luego, digamos, cuando existe un problema, pues la solución no suele ser tan sencilla como pasa en un caso de menos graduación. Y sobre todo yo sigo estudiando, y que es mi objetivo ahora principal, que hemos hecho algún estudio, es ver los cambios que se producen a nivel estructural. Porque cuidado, todos estos cambios que hemos estado hablando, que hemos hecho la revisión sistemática, hablamos, si os fijáis, de todos los estudios hasta 6,50. A partir de ahí yo no sé si realmente se hace o no daño o se altera o lo que sea. Eso habría que investigarlo más. Entonces, ofrecer soluciones de alta miopía las podríamos ofrecer, pero con mucha precaución. Y hablando y explicándole al paciente bien las cosas y haciendo un seguimiento todavía más exhaustivo si cabe. Esa es mi opinión.
Magnífica presentación, David. Yo, un poco el mensaje que también ha quedado muy claro en la presentación es que, bueno, que cuando hacemos ortoqueratología, y sobre todo si estamos hablando del tema de gestión de miopía, donde vamos a tratar con pacientes muy jóvenes, con la relación con los padres, pues el seguimiento, ¿no? Estamos iniciando un tipo de adaptación que para nada hay que banalizar, que es un tratamiento en el cual vamos a ver al paciente mucho más que en cualquier otro tipo de adaptación y en el que poco a poco también se han ido, bueno, tenemos muchas más herramientas, ¿no? Como comentabas, inicialmente, hace tiempo, nadie, o empezamos a trabajar sin topógrafo corneal, luego a día de hoy ya es absolutamente obligatorio trabajar con topógrafo corneal y poco a poco pues vamos a tener otras herramientas, como bien comentabas, pues el tema de la posible medición de la longitud axial en el gabinete, que sabemos que son equipamientos que a día de hoy, pues bueno, pues supone una inversión importante, pero sin duda nos vamos a dar cuenta que para hacer ese seguimiento del caso, si tenemos esa información, pues va a ser mucho mejor poder argumentar incluso a los padres el por qué iniciamos ese tipo de tratamiento y luego en las visitas de control vamos a poder argumentar qué está ocurriendo en cada una de esas visitas. Comentabas un poco el tema de los diferentes instrumentos. Nosotros ahora sí, como distribuidores de Oculus en el canal óptico, pues comenzamos a distribuir el Myopia Master, que es un equipo que bueno, es mucho más que la medición de la longitud axial porque también nos hace un report que nos justifica o que nos ayuda a argumentar el por qué iniciar un determinado tratamiento y eso, pues, de alguna forma, pues para los padres siempre va a ser mucho mejor. Una pregunta que ha salido es, haciendo esa introducción, ¿no?, que he hecho, es si, claro, ahora mismo la gente se pregunta, bueno, ¿necesito un biómetro? ¿Necesito un instrumento así para hacer ortoK o para hacer gestión de miopía en mi gabinete? A ver, yo te explico. Si tú quieres hacer casos de control de miopía puntuales en tu óptica, pues evidentemente o en tu centro tampoco lo necesitas, ¿vale? Pero si tú quieres convertirte, vamos a decir, en un centro de gestión de miopía, quieres hacer las cosas bien, yo sí que creo que debes de tenerlo. Es crucial. Si no, no puedes saber si está creciendo o no está creciendo. O si tú no lo haces y estás cerca de un centro oftalmológico o optométrico incluso, que sí que lo tenga, pues tener la posibilidad de poder buscar algún tipo de acuerdo para compaginar visitas y poder tener esa información. Eso no cuesta nada. Y luego hay una pregunta, o sea, un poco sobre el futuro, ¿no? Sobre si, o bueno, también ha hecho como una comparativa, ¿no? O sea, ortoK o bien lentes de desenfoque periférico. Sobre qué crees que se va a dar más en el futuro, o no sé, o tu opinión, o simplemente yo podría dar las ventajas y desventajas de uno y otro, ¿no? Pero un poco... Yo lo que sí que me llama mucho la atención es esa obsesión con que las lentes de desenfoque periférico pueden ser una fuente de menos complicaciones que la ortoK. A ver, yo creo que las lentes de desenfoque periférico pueden generar igual de complicaciones que la ortoK o las mismas, ¿vale? Si están mal gestionado, como todo, ¿vale? No tengo la sensación de que ese puede ser, a pesar de que muchas veces se ha intentado orientar por ahí. Yo creo que ambas opciones van a coexistir porque tienen su mercado, simplemente, y hay gente que pues le gusta la opción de la lente blanda, la puede ofrecer y le gusta adaptar, pero también es cierto, y eso lo sabéis vosotros, las lentes de ortoqueratología van a evolucionar y van a evolucionar a diseños progresivamente todavía más interesantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuidado, porque ya se habla de diseños de ortoK con apoyo escleral, ¿vale? Muchísimo menos incómodas, ya se hablan de muchísimas cosas que habría que ver, ¿vale? O incluso lentes que podían conseguir efecto mucho más rápido. Es decir, que yo no diría que una es el futuro y el otro no, porque no. Yo creo que ambas van a evolucionar de una manera paralela y tienen su mercado.
Lo importante, el mensaje es que tenemos esas herramientas a día de hoy como para trabajarlas, ¿no? Y son importantes las dos. De hecho, exacto. Una de las cosas que sí que valoran mucho los padres y que por la mayoría de optometristas que están trabajando y que la Orto-K y que también están trabajando las lentes de desenfoque periférico es precisamente el entorno, ¿no? Donde el niño o la niña se va a poner las lentes siempre en el entorno familiar, ¿no? Y que de esa manera durante todo el día el niño o la niña no tiene que llevar las lentes puestas. Y eso es una cosa que de alguna manera pues tranquiliza muchísimo, ¿no? a los padres también. O sea que en ese sentido ambas opciones están ahí y que también hablando o dialogando con los padres pues podemos ver cuál es A la ver, mejor. yo te digo mi experiencia, quizás no podamos extrapolarla porque es un hospital, no te sé decir, ¿vale? Pero nosotros cuando explicamos las opciones, siempre se explican las tres. Muchas de ellos ya vienen con la atropina directamente porque el médico ha decidido poner atropina y explicas las tres y eso sí que me ha llegado a mí. Los padres prefieren la Orto-K, ¿vale? Por el hecho de, como tú comentas, el hecho de que, ¿y si se le sale la lente en el recreo? No sé, por ponerte un ejemplo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le va a ayudar? Entonces, eso de que, entonces durante el día yo no me tengo que preocupar, no las lleva, ¿no? No, vale, pues, y eso les tranquiliza. Bueno, pues es una opción, pero en cambio he tenido algún padre que bajo ningún concepto, vamos, que para dormir, que no. Bueno, pues tenemos mercado, no se preocupe usted, Claro. tenemos otra lente, si usted quiere, es decir, que gracias a Dios tenemos herramientas para todo. En ese sentido también, David, ¿hay algún estudio o bueno, ya se ha sugerido varias veces que el tiempo que llevas ese dispositivo de visual en el ojo es proporcional con lo que hace? Y en la Sí, Orto-K obviamente va a eso ser el está, que más tiempo vas a tener ese efecto óptico en el ojo, desde que te levantas hasta que te vas a dormir. eso Una se ha lente de demostrado. contacto, Eso se ha demostrado incluso, Sergi, con alguna lente blanda de desenfoque periférico. Se ha hecho incluso estudios que se han publicado que comparan con 6 horas de porte y con más de 6 horas de porte. Y cuando las lleva más de 6 horas hay más efecto que cuando la llevan solo 6 horas. Así que eso está demostrado. en Orto-K vas a tener el efecto desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Entonces ahí tiene una ventaja adicional, ¿no? Pero yo creo que es como lo que comentaba José, ¿no? Tener las herramientas para poder hacer una buena gestión de ese paciente miópico, ¿no? De poder decidir en qué casos, según varios parámetros, pues qué opción vas a escoger, ¿no? Y está claro pues que van a haber pues lentes de Orto-K cada vez con diseños diferentes, más customizados, lentes de desenfoque periférico hidrofílicas, lentes de desenfoque periférico permeables, también vamos a tener esa opción, es decir, van a haber, incluso van a haber pues también lentes oftálmicas, hemos visto ya que empiezan a salir esa opción con lentes oftálmicas, que bueno, que ya las hay desde hace tiempo, ¿no? Que serían famosos bifocales ejecutivos, ya se están utilizando en determinados casos para gestionar el paciente miópico, ¿no? Por tanto, creo que lo bueno no es tener una sola opción, sino tener varias, ¿no? Hay una pregunta. Dime, te iba a decir, hay una pregunta que he visto en el foro que sí que me parece súper interesante, porque además una pregunta de esas que tiene esto, que es si no me parece que mezclar atropina al 0,01% más Orto-K no estamos incrementando riesgos, porque estamos metiendo dos tratamientos. Esa la Una hacía Joan pregunta, Pérez, la ha hecho Joan Pérez. una pregunta buenísima, ¿vale? Porque esa misma pregunta me la han hecho los médicos. Y hay una explicación muy clara. Efectivamente, combinar dos técnicas es combinar sus dos complicaciones. Por eso yo no creo que la atropina más Orto-K sea un estándar. Y por eso se está comentando que siempre hemos hablado de promediar beneficio frente a riesgo. Entonces, por eso se está orientando mucho hacia casos en los que la progresión miópica es, vamos a llamarla rápida, que se habla de 0,20 milímetros o más de crecimiento en longitud axial por año. Por eso veréis que los artículos van orientados más hacia esa línea, porque en eso sí que estoy de acuerdo. Combinamos tratamientos cuando sabemos que hay mayor beneficio que riesgo. Entonces ahí sí que le... Ahora, la pregunta que dice él, que me parece muy lógico, es que si tú tienes un riesgo, un crecimiento bajo, moderado, ¿merece la pena combinar dos tratamientos? O hacer lo que están haciendo, lo que te he comentado, los médicos con los que trabajo. Pues mira, como hay que corregirle
Vamos a hacer 1 año de ambos tratamientos. Si el crecimiento se ha ralentizado, quitamos uno, quitamos un riesgo. Correcto. Esa también es una opción. Eso es lo que, ahora sobre todo el oftalmólogo con el que hago más control de miopía siempre me dice lo mismo, David, yo prefiero los 2 de inicio. Y luego, si hace falta, quitamos la atropina, porque no puede estar con gotas toda la vida. Eso es un buen apunte, es decir, que después el oftalmólogo también es partidario de retirar la atropina, es decir, no tiene ningún problema. Retiro atropina y dejamos ortoca. Lo importante es que él lo que quiere es que el niño esté bien. Entonces, esa sería una manera que podría ser un término intermedio. Pero sí que ese es un tema, el que ha preguntado Joan, es un tema, bueno, pues que tiene su controversia. La verdad es que hay que investigar más sobre ese tema. Una pregunta práctica, David, simplemente para el tema de la atropina. O sea, ¿qué se va a encontrar el óptico cuando llegue? Imagínate que llega un niño, una niña que le están haciendo ese control. ¿Cuándo se pone las gotas? O sea, ¿qué hemos de tener en cuenta a la hora de la lente de contacto? De poner la lente de contacto. ¿Hemos de tener algo en cuenta? ¿Se lo pone cada día? Es un poco porque muchos no nos hemos encontrado, igual no nos hemos encontrado en esa situación, ¿sabes? Pero no entiendo la bueno, pregunta. Imagínate que le están haciendo un control de miopía con atropina, ¿vale? Sí. Y entonces la adaptación la hace el óptico en la óptica. Sí. Entonces, ¿qué hace cada día ese niño o niña con la atropina? Muy fácil. Claro. El protocolo que se suele utilizar es, se coloca las gotas, ¿vale? De atropina por la noche, se espera 30 minutos y luego se coloca la lente de ortoqueratología. Eso es el protocolo que se ha visto que funciona sin que una cosa afecte a la otra. No hay interacción así, ¿no? De las gotas con respecto a la... No. Y eso es cada día hay ese... Sí, exacto. Eso sí. Ya te digo, la mayoría de casos que tengo ahora mismo son así. Bueno, de todas formas, tengo una niña, por ejemplo, que le ha crecido 3 dioptrías y media en 1 año, que es una burrada. Vamos, y sus padres son hemétropes, es decir, no hay antecedentes en la familia. ¿Vale? Pues bueno, pues ese caso, atropina, ortoca, ahí se ha hecho de todo. Y control, vamos, la tengo súper controlada para ver cómo evoluciona. Pero realmente ese es el protocolo y los niños los llevan bien. David, una pregunta más. Veo que hay bueno, aprovechando que estamos hablando de atropina, ¿qué riesgos así, 3 riesgos fundamentales de la atropina a tener en cuenta? Los más... En principio, a ver, no se ha visto efectos a muy largo plazo. Tampoco la atropina por ahora se está utilizando con un seguimiento excesivamente elevado. ¿Vale? No tenemos estudios de más de 3, 4 años para saber si puede producirse algún daño sobre alguna estructura o etcétera. En principio parece que no, ¿vale? Pero habría que verla. La principal complicación que aparece, sobre todo en personas que viven en ciudades muy luminosas como la que estoy yo, pues el tema de la fotofobia por las mañanas, ¿vale? A pesar de que tienen la pupila no excesivamente dilatada, sí que en algunos casos se quejan, ¿vale? Y pues bueno, puede ser una molestia que al final se convierta en algo que no puede tolerar el niño y que quiera dejarlo. Pero complicaciones graves no hay en principio ninguna. Complicaciones por manipulación, tocar, poner... Sí, eso sí, como cualquier colirio, pues puede haber, pues porque el este del colirio toca con algo, se infecta o lo que sea, pues bueno, puede pasarte pues una conjuntivitis, una queratitis, pero bueno, eso pasa como con cualquier colirio, que se ha visto que era una pregunta que me hacían, que hacía referencia yo a las complicaciones con las lágrimas artificiales, me refería a que se contamine el bote, ¿no? La lágrima no hace complicaciones, sino la contaminación del bote. Y ya está, en principio, pues es eso. Muy bien, pues David, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. No sé, José, si tienes alguna aportación más, alguna cuestión, alguna pregunta que... No, ya estamos un poco en tiempo y así yo creo que la gente también puede hacer este KitKat y seguimos todos con nuestra tarde. Bueno, ha quedado claro que la ortoK podemos seguir argumentándola de una forma, o sea, ahora nos sentimos más seguros con tu intervención, con la presentación, para argumentarla, para seguir trabajándola, porque en realidad
si viene... Sí, has vuelto. Nada, simplemente decía la importancia de comunicar, ¿no? Y de la comunicación responsable, como tú bien decías, la publicidad, lo que sea, pero siempre responsable, porque sí que la ortoca es muy desconocida y se ha de comunicar, pero se ha de comunicar de una forma responsable. Eso es súper importante. Y así evitaremos conflictos. Es que eso Exacto. hace que evitemos todo tipo de conflictos y a mí me ha pasado en Ortoca que llega alguna cosa del doctor súper enfadado y decirle, tranquilo, tienes razón. Ah, sí, bueno, vale. Sí, es que realmente vivimos agresivos todos, estamos todos como a la defensiva. Si a lo mejor no hay ningún problema y tienes razón, si lo único, vamos a hablarlo con tranquilidad e intentar que sea todo en beneficio del paciente, que es lo que nos tiene que importar. Cierto. Muy buena frase. Pues nada, lo dejamos aquí, ¿os parece? Gracias, Muchas José. gracias. Gracias a todos por habernos seguido y nos vemos de aquí 2 semanas con esa presentación fantástica de Laura. No la podéis perder, ¿eh? Buenísimo. Vaya Bueno, muy bien. hasta luego. Hasta luego, hasta pronto.